No sé desde dónde me escuchas. Quizá estés sirviendo mesas en este momento, limpiando barras que han visto mil historias, o tal vez estés sentado en tu coche después de otra jornada larga, preguntándote si alguien realmente ve a la persona detrás del uniforme. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy llegará hasta los rincones más profundos de tu corazón y te recordará que la dignidad nunca puede ser arrebatada, solo temporalmente olvidada. La neblina matutina se alzaba desde el lago de Xochimilco como un susurro, asentándose sobre la zona rosa, mientras Clara Martínez se bajaba del pecero en Paseo de la Reforma. Sus tenis gastados tocaron el pavimento con la quietud practicada de alguien que había aprendido a moverse por espacios adinerados sin llamar la atención. La cafetería La Cuchara Dorada estaba enclavada entre una boutique de diseñador y una galería de arte, su modesta fachada de ladrillo casi disculpándose entre los escaparates relucientes. Clara empujó la puerta de cristal, el familiar timbre anunciando su llegada al comedor vacío que pronto se llenaría de la élite capitalina buscando su dosis matutina de cafeína. A los 43 años, Clara había perfeccionado el arte de la excelencia invisible. Sus manos se movían con gracia practicada mientras abría la máquina de espresso, la superficie de acero inoxidable reflejando su rostro cansado pero determinado. El rico aroma de granos colombianos llenó el aire mientras comenzaba su ritual, revisando inventario, acomodando pasteles en la vitrina, doblando servilletas en triángulos perfectos. Cada movimiento cargaba el peso de la necesidad. Este trabajo no era solo trabajo, era supervivencia. Los pagos mensuales de las cuentas médicas de su madre en Toluca no habían parado de llegar ni siquiera después del funeral 6 meses atrás, y el pequeño departamento de Clara consumía la mayor parte de lo que quedaba de su modesto sueldo. La luz matutina se filtraba por las ventanas de la cafetería, creando rectángulos dorados sobre los pisos pulidos de madera. Clara había aprendido a leer las sombras, sabiendo exactamente cuándo llegaría la primera oleada de clientes. La clientela de la zona rosa se movía con propósito, sus zapatos caros repiqueteando contra la banqueta en ritmos que hablaban de apertura de mercados y juntas directivas. A veces los observaba por la ventana, esta gente cuyo presupuesto diario de café excedía su gasto semanal de despensa, maravillándose de cómo habitaban su confianza como una segunda piel. Su reflejo se captó en la máquina cromada de café, y Clara se alisó el cabello hacia atrás en su chongo ordenado. El uniforme, un sencillo vestido negro con delantal blanco, estaba limpio y planchado, aunque no recordaba la última vez que había comprado algo nuevo para sí misma. La tela estaba suave de tantos lavados, cómoda en su familiaridad. Se ató las cintas del delantal con una pequeña sonrisa, transformándose una vez más en la mesera amigable y eficiente que los clientes esperaban pero rara vez realmente veían. El primer cliente del día empujó la puerta precisamente a las 7:15, justo como Clara había anticipado. Margarita Thornton, esposa de un ejecutivo farmacéutico, pidió su capuchino doble habitual con leche de avena y una bomba de jarabe de vainilla. Clara había memorizado las preferencias de docenas de clientes regulares, sus caprichos individuales y horarios convirtiéndose en parte de su paisaje mental. Se enorgullecía de recordar que el señor Chen prefería su americano extra caliente, que Jennifer de la galería de al lado siempre pedía espuma extra, que la joven madre con gemelos necesitaba descafeinado, pero nunca quería admitirlo en voz alta. Para las 8:30, el ajetreo matutino estaba en pleno apogeo, y Clara se movía detrás del mostrador como una bailarina, sus movimientos económicos y precisos. La máquina de espresso silbaba y gorgoteaba, las tazas tintineaban contra los platillos, y el suave murmullo de conversación creaba una banda sonora del ritual matutino urbano. Clara servía a cada cliente con la misma sonrisa cálida, el mismo servicio atento, aunque notaba lo rara vez que la miraban directamente a la cara. Se había vuelto parte de la atmósfera de la cafetería, tan esencial e invisible como la música de jazz que sonaba suavemente desde altavoces ocultos. Fue durante esta coreografía matutina que Ricardo Crestwell entró por primera vez a su mundo. La cafetería se silenció por solo un momento cuando entró, no porque alguien anunciara su llegada,
sino porque el poder tiene su propia atracción gravitacional. Clara había visto su fotografía en la sección de negocios de El Universal. Cabello gris acero perfectamente peinado, traje caro cortado a la perfección, ojos que parecían calcular el valor de todo lo que observaban. Su imperio inmobiliario se extendía por 3 estados, con activos valuados en cientos de millones, su portafolio de inversiones diversificado en acciones, bonos y mercados de criptomonedas emergentes que Clara solo entendía a medias por vislumbres de noticias financieras. Ricardo eligió la mesa del rincón sin preguntar, asumiendo que estaría disponible, y Clara se acercó con su libreta lista. Su orden era simple: café negro, sin azúcar, sin conversación. Abrió su tablet e inmediatamente se absorbió en lo que parecían ser reportes del mercado, sus dedos moviéndose por la pantalla con eficiencia practicada. Clara puso la taza cuidadosamente, notando cómo él no reconocía su presencia, más allá de un ligero asentimiento. El café costaba 55 pesos. Su reloj, notó, probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses. Día tras día, Ricardo ocupaba su mesa del rincón, transformándola en una oficina satélite no oficial. Clara aprendió su horario de memoria. Llegaba a las 9:45, se quedaba exactamente 90 minutos, dejaba una propina del 20% calculada al peso y se iba sin charla trivial. Comenzó a anticipar sus necesidades, rellenando su café antes de que tuviera que pedir, asegurándose de que su mesa estuviera limpia y lista. Él nunca parecía notar estos pequeños gestos de servicio, pero Clara sentía orgullo silencioso en la eficiencia perfecta que proporcionaba. Los otros clientes comenzaron a susurrar sobre él, sus voces cargando la mezcla de admiración y envidia que inspira la riqueza. Clara aprendió fragmentos de su historia a través de conversaciones que escuchó: la trágica pérdida de su esposa 2 años antes en un accidente automovilístico, los 2 hijos adolescentes que criaba solo, el imperio empresarial que demandaba atención constante. Se encontraba estudiando su rostro durante momentos silenciosos, notando las líneas de dolor que la ropa cara no podía disimular, la manera en que sus hombros parecían cargar peso invisible. Una lluviosa mañana de jueves, Clara estaba reponiendo la vitrina de pasteles cuando escuchó voces alzadas desde el rincón de Ricardo. Un hombre más joven, en un traje igualmente caro, se inclinaba sobre su mesa, su conversación volviéndose acalorada. Clara captó fragmentos sobre valores de propiedades, retornos de inversión y algo sobre futuros de Bitcoin, pero la tensión en sus voces era inconfundible. El hombre más joven golpeó su mano en la mesa, causando que el café de Ricardo se derramara, y varios otros clientes levantaron la vista de sus conversaciones. Clara inmediatamente se acercó con una toalla y una taza fresca de café, sus movimientos calmados y profesionales a pesar del conflicto obvio. Ricardo apenas la miró mientras limpiaba el café derramado, su atención enfocada en cualquier documento que el otro hombre le mostraba en su teléfono. Pero Clara notó sus manos temblando ligeramente mientras alcanzaba la taza de reemplazo, una pequeña grieta en su fachada compuesta. El hombre más joven se fue abruptamente, y Ricardo se sentó solo, mirando por la ventana a la calle empapada de lluvia. Por solo un momento, Clara quiso decir algo consolador, reconocer al ser humano detrás del traje caro, pero años de trabajo de servicio le habían enseñado los límites que separaban su mundo del de él. La multitud matutina comenzó a dispersarse, y Clara se encontró robando miradas a Ricardo mientras limpiaba mesas. Él permaneció inmóvil, su café intacto enfriándose, su eficiencia usual reemplazada por algo que se parecía notablemente a la vulnerabilidad. Cuando finalmente se fue, olvidando dejar su propina acostumbrada, Clara no pensó menos de él. En cambio, sintió una oleada inesperada de compasión por este hombre que parecía tenerlo todo, pero se veía tan fundamentalmente solo. Detrás del uniforme cuidadosamente planchado y la sonrisa profesional, Clara cargaba sus propias cargas. Cada noche, regresaba a su departamento de estudio en el sur de la ciudad, el contraste entre su lugar de trabajo y su hogar, un recordatorio diario del vasto abismo entre su vida y aquellas a las que servía. El departamento estaba limpio pero escaso, amueblado con piezas de tiendas de segunda mano y ventas de garaje, todo elegido por función sobre belleza.
Había aprendido a encontrar alegría en cosas pequeñas, una planta floreciente en el alféizar, un libro de biblioteca que la transportaba a mundos diferentes, la satisfacción de un día de trabajo bien hecho. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana María en Toluca, preguntando sobre dinero para la lápida de su madre. Clara miró el mensaje por un largo momento, calculando y recalculando sus magros ahorros. Los costos del funeral habían drenado su fondo de emergencia, y los pagos mensuales de la deuda médica de su madre continuarían por otros 2 años. Escribió de vuelta una promesa de enviar lo que pudiera, sabiendo que significaría otra semana de sándwiches de crema de cacahuate y almuerzos omitidos. Clara había aprendido a navegar la geografía de la necesidad con precisión cuidadosa. Sabía qué tiendas de abarrotes ofrecían las mejores ofertas en pan de día anterior, qué rutas de peceros tomaban más tiempo, pero costaban menos, cómo hacer que una barra de jabón durara un mes. Estas habilidades no nacían de elección sino de necesidad. Cada pequeña economía una estrategia de supervivencia en una ciudad que parecía diseñada para personas con recursos mucho mayores de los que ella poseía. Sin embargo, a pesar de la presión financiera constante, Clara mantenía una dignidad que el dinero no podía comprar, ni la pobreza podía robar. Mantenía su cabeza en alto mientras caminaba por las calles de la zona rosa, su postura recta y orgullosa. Hablaba con cada cliente con calidez genuina. Trataba cada interacción como una oportunidad para alegrar el día de alguien, sin importar si lo notaban o correspondían. Esta gracia bajo presión había sido enseñada por su madre, una mujer que había limpiado casas para familias adineradas sin permitir que sus actitudes despectivas disminuyeran su sentido de autoestima. La desigualdad que rodeaba a Clara era imposible de ignorar, pero había hecho las paces con sus circunstancias a su manera. No resentía a los clientes que gastaban más en una sola comida de lo que ella ganaba en un día. En cambio, eligió verlos como seres humanos complejos cargando sus propias cargas invisibles. Esta perspectiva la ayudaba a navegar las humillaciones diarias del trabajo de servicio, los clientes que chasqueaban los dedos para llamar atención, que dejaban desórdenes para que ella limpiara, que hablaban de ella como si no estuviera presente. Una mañana de viernes particularmente ocupada, Clara estaba equilibrando múltiples órdenes cuando escuchó una conversación que la detuvo en seco. Ricardo estaba hablando silenciosamente por teléfono, y su buen oído captó fragmentos sobre fondos de becas y donaciones anónimas. Mencionó a Jaime Rodríguez, un nombre que Clara reconoció inmediatamente, un dulce niño de 8 años que venía a la cafetería después de la escuela con su madre, Elena, que limpiaba edificios de oficina cerca. Clara a menudo le había deslizado galletitas gratis a Jaime y lo había ayudado con la tarea en una de las mesas del rincón, viendo su rostro iluminarse cuando exitosamente pronunciaba palabras difíciles. La realización golpeó a Clara como una ola suave. Ricardo Crestwell, el hombre que nunca parecía notar a las personas que lo servían, había financiado silenciosamente un programa de becas que estaba cambiando las vidas de niños. Las contradicciones de la naturaleza humana se revelaron en ese momento, recordándole a Clara que las personas eran mucho más complejas que sus personas públicas sugerían. Sintió una nueva capa de curiosidad sobre este hombre rico y aparentemente frío que realizaba actos de generosidad sin buscar reconocimiento. Mientras Clara procesaba esta información, comenzó a ver a Ricardo de manera diferente. Su rutina diaria en la mesa del rincón tomó nuevo significado. Quizás este espacio silencioso lejos de su oficina le permitía pensar en más que márgenes de beneficio y estrategias de inversión. Notó pequeños detalles que había perdido antes. La manera en que a veces pausaba mientras leía, como si pesara implicaciones morales más que financieras. La manera cuidadosa en que doblaba artículos de periódico sobre política educativa. El hecho de que sus generosas donaciones a varias organizaciones benéficas eran frecuentemente mencionadas en la sección de negocios, aunque siempre descritas como anónimas hasta que investigación reporteril revelaba la fuente. La revelación añadió complejidad al entendimiento de Clara sobre las relaciones entre clases sociales, riqueza y decencia humana. La generosidad de Ricardo existía junto a su aparente indiferencia hacia las personas que lo servían directamente.
una paradoja que Clara encontraba tanto frustrante como extrañamente esperanzadora. Si alguien podía preocuparse profundamente por niños que nunca había conocido, mientras pasaba por alto la humanidad de sus proveedores de servicio diarios, quizás había espacio para crecimiento, para conexión, para que las paredes entre sus mundos se volvieran más transparentes. Una tarde de otoño, mientras la luz dorada se filtraba por las ventanas de la cafetería, Clara presenció un momento que cambiaría para siempre la trayectoria de su relación con Ricardo Cresswell. Una mujer bien vestida de unos 30 años entró a la cafetería, su bolso de diseñador y cabello perfectamente peinado, marcándola como alguien del círculo social de Ricardo. Clara la reconoció como Jennifer Walsh, una agente inmobiliaria que ocasionalmente se reunía con clientes en la cafetería para consultas informales. Jennifer se acercó a la mesa de Ricardo con familiaridad, deslizándose en la silla opuesta sin invitación. Su conversación se volvió animada rápidamente, aunque mantuvieron sus voces bajas. Clara no pudo evitar escuchar fragmentos mientras limpiaba mesas cercanas. Algo sobre un trato de desarrollo de propiedades que había fallado, sobre inversionistas retirándose en el último minuto, sobre exposición financiera que podría afectar todo el portafolio de Ricardo. La voz de Jennifer cargaba un filo de pánico que parecía cortar la compostura usual de Ricardo. Clara estaba limpiando la mesa adyacente a la de ellos, cuando Jennifer dijo algo que hizo palidecer el rostro de Ricardo. Las palabras fueron apenas audibles, pero Clara captó lo suficiente para entender que alguien había estado filtrando información sensible sobre los tratos de negocios de Ricardo a competidores. La traición pareció golpear a Ricardo como un golpe físico, su compostura cuidadosamente mantenida, agrietándose para revelar shock y dolor genuinos. Clara instintivamente retrocedió, no queriendo entrometerse en un momento tan privado, pero el daño ya estaba hecho. Los ojos de Ricardo se encontraron con los de Clara, y por solo una fracción de segundo, ella vio algo crudo y vulnerable en su expresión. Luego, como si se diera cuenta de que había revelado demasiado de sí mismo, su rostro se endureció en una máscara de furia fría. Cuando Jennifer mencionó que empleados con acceso a su horario y ubicaciones de reuniones podrían potencialmente estar involucrados en la filtración de información, la mirada de Ricardo recorrió la cafetería con sospecha repentina. Clara sintió sus ojos aterrizar en ella, y un escalofrío corrió por su espina dorsal mientras se daba cuenta de lo que él podría estar pensando. La acusación vino no con palabras, sino con silencio. Ricardo comenzó a observar a Clara de manera diferente, su indiferencia previa reemplazada por escrutinio cuidadoso. Ella sintió sus ojos rastreando sus movimientos mientras servía a otros clientes. Notó cómo bajaba su voz aún más cuando se acercaba a su mesa. La rutina cómoda que habían establecido durante meses se disolvió en una atmósfera de desconfianza que hizo que el estómago de Clara se contrajera con ansiedad. Clara trató de continuar su trabajo normalmente, pero el peso de la sospecha de Ricardo presionaba sobre ella como una fuerza física. Siempre se había enorgullecido de su discreción, de su habilidad para estar presente, pero no intrusiva, para servir sin espiar. La sugerencia de que ella podría traicionar la confianza de un cliente se sentía como una mancha en su integridad profesional, una violación de la dignidad silenciosa con la que se acercaba a su trabajo. Los otros empleados comenzaron a notar la tensión. Marcus, el dueño de la cafetería, apartó a Clara durante un momento silencioso para preguntar si todo estaba bien. Clara no podía explicar la situación sin revelar detalles de la conversación privada de Ricardo, así que simplemente le aseguró a Marcus que estaba bien, que manejaría cualquier problema que hubiera surgido. Pero por dentro, sentía que la fundación de su pequeño mundo comenzaba a cambiar, amenazada por fuerzas que no podía controlar o entender completamente. Pasaron días, y la sospecha de Ricardo parecía intensificarse en lugar de desvanecerse. Comenzó a llegar a diferentes horarios, cambiando mesas, observando a Clara con una atención que se sentía más como vigilancia que observación de cliente. Otros clientes comenzaron a notar la dinámica cambiada, la manera en que la presencia de Ricardo ahora creaba tensión en lugar del profesionalismo silencioso que había caracterizado previamente sus interacciones.
Clara se encontró dudando de cada movimiento, cada conversación, cada tarea rutinaria que una vez había sentido natural y automática. La situación alcanzó un punto de ruptura una mañana de jueves, cuando Ricardo recibió una llamada telefónica que claramente entregó noticias devastadoras. Clara estaba rellenando la estación de café cuando lo escuchó hablar con una voz apretada de rabia controlada sobre un competidor que de alguna manera había obtenido información detallada sobre una próxima adquisición de propiedades. El trato con valor de millones en beneficio potencial había sido comprometido por lo que Ricardo llamó información privilegiada. Cuando terminó la llamada, sus ojos inmediatamente encontraron a Clara a través de la cafetería, y la acusación en su mirada era inconfundible. Clara sintió su mundo inclinarse en su eje. El equilibrio cuidadoso que había mantenido entre servicio profesional y dignidad personal de repente parecía imposible de sostener. Se dio cuenta de que su mera presencia se había vuelto una fuente de sospecha, que cada gentileza que había mostrado, cada pequeño gesto de servicio, ahora estaba siendo reinterpretado a través de una lente de potencial traición. La ironía no se le perdió. Una mujer que había pasado meses siendo invisible para este hombre, ahora era el foco de su intensa e indeseada atención. Esa tarde, mientras Clara se preparaba para terminar su turno, notó a Ricardo hablando silenciosamente con Marcus cerca de la entrada de la cafetería. Su conversación fue breve, pero captó la manera en que Marcus miró en su dirección, el sutil movimiento de cabeza, la postura defensiva que sugería que le estaban pidiendo hacer algo que no quería hacer. El corazón de Clara comenzó a acelerarse mientras se daba cuenta de lo que podría estar desenvolviéndose. Marcus se acercó con reticencia escrita en su rostro, su comportamiento jovial usual reemplazado por formalidad incómoda. Le pidió a Clara que entrara a la pequeña oficina detrás del mostrador, lejos de los clientes restantes. La conversación que siguió fue breve y devastadora. Ricardo había solicitado que Clara fuera removida de servir su sección de la cafetería, citando preocupaciones sobre confidencialidad y la naturaleza sensible de sus llamadas de negocios. Mientras Marcus no podía legalmente despedir a Clara basándose únicamente en las sospechas infundadas de un cliente, sí podía y redujo significativamente sus horas, efectivamente forzándola hacia la renuncia. Clara escuchó la explicación de Marcus con una compostura que enmascaró la turbación que se revolvía en su pecho. Entendía la posición imposible en la que él estaba. El patrocinio continuado de Ricardo Creswell valía miles de pesos en ingresos mensuales, mientras Clara era fácilmente reemplazable desde la perspectiva de negocios de la cafetería. Las matemáticas de la decisión eran claras, incluso si el costo humano era invisible para todos excepto Clara misma. Caminando a casa esa noche, Clara sintió el peso completo de impotencia que venía con ser económicamente vulnerable. Sus horas reducidas harían imposible cubrir sus gastos mensuales, forzándola a buscar trabajo adicional en un mercado laboral que ofrecía pocas oportunidades para mujeres de su edad sin títulos universitarios. El dinero de becas que Ricardo proporcionaba a niños como Jaime parecía particularmente cruel en este contexto. Él podía permitirse ser generoso con extraños mientras destruía el sustento de alguien cuyo único crimen era estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La mañana siguiente, Clara llegó a la cafetería para encontrar que su horario había sido cortado a solo 2 días por semana, ambos durante períodos lentos cuando Ricardo nunca aparecía. El mensaje era claro, sin ser explícitamente declarado. Estaba siendo empujada gradualmente, de una manera que evitaba complicaciones legales, pero lograba el resultado deseado. Clara aceptó las noticias con dignidad silenciosa, aunque por dentro sintió algo precioso comenzando a romperse. Marcus trató de suavizar el golpe, explicando que los negocios habían estado lentos, que los cortes no eran personales, que esperaba restaurar su horario completo pronto. Pero Clara podía ver la culpa en sus ojos, el conocimiento de que estaba sacrificando su seguridad laboral para apaciguar la paranoia infundada de un cliente adinerado. Apreciaba que él estuviera tratando de preservar su dignidad incluso mientras socavaba su sustento, pero la gentileza se sentía hueca ante las consecuencias prácticas. Mientras Clara recogía sus cosas de su pequeño casillero,
Reflexionó sobre los meses que había pasado perfeccionando su servicio a Ricardo Crestwell. Cada taza de café que le había traído había sido preparada con cuidado. Cada interacción había sido profesional y discreta. Cada pequeño gesto había sido una expresión de su compromiso de hacer bien su trabajo. La idea de que esta dedicación ahora estaba siendo interpretada como potencial traición se sentía como una violación fundamental de la confianza que debería existir entre proveedor de servicios y cliente. Los otros empleados observaron la partida de Clara con una mezcla de simpatía y alivio. Simpatía por su angustia obvia, alivio de que no fueran ellos los que estaban siendo empujados fuera. Clara no los culpaba por sus sentimientos. Entendía que todos solo trataban de sobrevivir en una economía que ofrecía poca seguridad para la gente de clase trabajadora. La solidaridad de la lucha compartida tenía límites cuando la supervivencia individual estaba en juego. Ese fin de semana, Clara se sentó en su pequeño departamento, calculando y recalculando sus finanzas, tratando de descifrar cómo hacer que su ingreso reducido cubriera sus gastos básicos. Los pagos de deuda médica no podían posponerse. Su renta se debía sin importar su horario de trabajo y aún necesitaba dinero para comida y transporte. Las matemáticas eran implacables, apuntando hacia un futuro de pobreza más profunda y desesperación creciente. Clara había capoteado dificultades financieras antes, pero esto se sentía diferente porque no era causado por fuerzas económicas fuera del control de cualquiera. Era el resultado directo de la decisión de un hombre de priorizar su comodidad sobre su sustento. La naturaleza personal de la injusticia la hacía más difícil de soportar, más difícil de racionalizar como simplemente mala suerte o desigualdad económica. Había sido individualmente atacada e individualmente destruida por alguien con el poder de hacerlo sin consecuencias. A pesar de su enojo y dolor, Clara se encontró pensando en Ricardo Crestwell con algo que se acercaba a la lástima. Un hombre que podía financiar becas para niños, pero no podía extender confianza humana básica a alguien que lo había servido fielmente durante meses, estaba atrapado en una prisión de su propia creación. Su riqueza lo había aislado de la necesidad de ver a los trabajadores de servicio como completamente humanos, permitiéndole tomar decisiones sobre sus vidas sin considerar el impacto de esas decisiones. Clara pasó el domingo caminando por Chapultepec, viendo familias disfrutar la tarde otoñal, tratando de procesar el peso emocional de lo que le había pasado. Pasó parejas tomadas de la mano, niños jugando en equipo de juegos, personas mayores alimentando patos cerca del lago, todos existiendo en un mundo donde su dignidad básica no estaba sujeta a los caprichos de extraños con más dinero y poder. El parque era gratuito, uno de los pocos espacios en la Ciudad de México donde la riqueza no determinaba el acceso, y Clara se encontró apreciando esta pequeña democracia del espacio público. Se sentó en una banca frente al lago, viendo veleros navegar las aguas picadas, y trató de imaginar un futuro que no se centrara alrededor del trabajo de cafetería que estaba perdiendo gradualmente. Las posibilidades parecían limitadas para una mujer de su edad con sus calificaciones, pero Clara había sobrevivido transiciones difíciles antes. Mientras el sol comenzó a ponerse sobre el lago, pintando el cielo en tonos naranjas y rosas que ninguna cantidad de dinero podía comprar, Clara tomó una decisión sobre cómo manejaría el tiempo restante en su trabajo. Continuaría trabajando con el mismo profesionalismo y dignidad que siempre habían caracterizado su servicio, sin importar cómo estaba siendo tratada. Su integridad no dependía de la opinión de Ricardo Crestwell sobre su carácter, era algo que cargaba dentro de sí misma, inmune al juicio externo. La decisión trajo a Clara una medida de paz, incluso mientras su situación práctica permanecía terrible. Buscaría otro empleo mientras mantenía su posición actual tanto como fuera posible, y lo haría sin comprometer los valores que su madre le había enseñado sobre cómo moverse por el mundo con gracia bajo presión. Las semanas finales de Clara en La Cuchara Dorada estuvieron marcadas por una extraña clase de animación suspendida. Su horario reducido significaba que rara vez se encontraba con Ricardo, pero cuando sus caminos se cruzaban, la atmósfera estaba espesa con tensión no hablada. Él levantaba la vista de su periódico o teléfono con lo que parecía conciencia culposa,
mientras Clara lo servía con el mismo profesionalismo silencioso que siempre había mantenido, aunque algo había cambiado fundamentalmente en el espacio entre ellos. Los otros clientes regulares comenzaron a notar la presencia reducida de Clara y preguntaron a Marcus sobre su ausencia. La señora Thornton preguntó específicamente sobre el bienestar de Clara, mencionando cuánto apreciaba la amabilidad consistente y atención al detalle de Clara. Jennifer de la galería de al lado preguntó si Clara se sentía bien, notando que el servicio matutino parecía menos fluido sin su eficiencia usual. Estas pequeñas expresiones de reconocimiento llegaron demasiado tarde para afectar la situación de empleo de Clara, pero proporcionaron algo de consuelo durante una transición difícil. Marcus se acercó a Clara durante uno de sus turnos restantes, con incomodidad obvia, explicando que había decidido despedirla completamente, en lugar de continuar con el horario reducido que no estaba funcionando para nadie. Ofreció un pequeño pago de liquidación y una carta de referencia positiva, ambos gestos que Clara apreció incluso mientras se sentían compensación inadecuada por meses de servicio dedicado. La conversación fue breve e incómoda, con ambos entendiendo las realidades económicas que hacían su despido inevitable. El último día de Clara en la cafetería cayó en un martes lluvioso de noviembre. Llegó temprano, como siempre había sido su hábito, y pasó tiempo extra asegurándose de que todo fuera perfecto para el ajetreo matutino. Limpió la máquina de espresso con cuidado particular, arregló la vitrina de pasteles con precisión artística y dobló servilletas con la atención al detalle que se había vuelto su sello. Estos pequeños rituales se sentían como una despedida a una parte de sí misma que había encontrado significado en la excelencia de servicio. Ricardo apareció a su hora usual, pero en lugar de su mesa del rincón, eligió un asiento cerca de la ventana que ofrecía una vista clara de los movimientos de Clara detrás del mostrador. Ella sintió su atención como un peso, pero continuó su trabajo sin reconocer su presencia más allá de la cortesía profesional que extendía a cada cliente. Cuando él pidió su café negro usual, Clara lo preparó con el mismo cuidado que siempre había tomado, aunque sabía que probablemente sería la última vez. Mientras Clara ponía la taza de café en la mesa de Ricardo, sus ojos se encontraron por solo un momento. Ella vio algo en su expresión que podría haber sido arrepentimiento, o quizás solo incomodidad de ser servido por alguien a quien había destruido profesionalmente de manera efectiva. La expresión de Clara permaneció neutral, no traicionando nada del dolor o enojo que cargaba adentro. Había aprendido hace mucho que la dignidad a veces requería esconder los verdaderos sentimientos de aquellos con el poder de usar esos sentimientos como armas. El ajetreo matutino procedió normalmente, pero Clara se encontró hiperconsciente de cada interacción, cada pequeño gesto de servicio que había realizado miles de veces antes. Notó detalles que se habían vuelto invisibles por la repetición, la manera en que el vapor se alzaba de las tazas de café fresco, la satisfacción de escuchar la liberación de presión perfecta de la máquina de espresso, la pequeña sonrisa que cruzaba el rostro de un cliente cuando su orden llegaba exactamente como esperaba. Estas memorias sensoriales se quedarían con ella mucho después de dejar este lugar. Cuando terminó el turno de Clara, limpió su pequeño casillero con eficiencia silenciosa. Sus pocos artículos personales cabían fácilmente en una bolsa pequeña. Un suéter de repuesto, algunos analgésicos, un libro de bolsillo que leía durante descansos y una foto de su madre que había vigilado sobre ella durante los días más difíciles. El casillero que había sido su pedacito de espacio personal en este ambiente profesional ahora se alzaba vacío, listo para quien tomaría su lugar. Marcus estrechó la mano de Clara en la entrada de empleados, su incomodidad obvia, mientras le deseaba lo mejor y prometió proporcionar cualquier referencia que pudiera necesitar. Clara le agradeció sinceramente, entendiendo que había hecho lo que sintió necesario para proteger su negocio, incluso cuando esa decisión tuvo consecuencias devastadoras para su situación personal. No guardaba rencor hacia Marcus. Su enojo estaba reservado para el hombre cuyas sospechas infundadas habían puesto estos eventos en movimiento. Caminando lejos de la cuchara dorada por última vez, Clara sintió una mezcla compleja de pérdida y alivio. Extrañaría la rutina que había estructurado sus días,
los clientes regulares que habían proporcionado conexión humana, la satisfacción del trabajo bien hecho. Pero no extrañaría la conciencia constante de su posición precaria, el conocimiento de que su sustento dependía de los caprichos de personas que nunca se habían molestado en verla como completamente humana. El desempleo que siguió al despido de Clara trajo nuevos desafíos que iban más allá de simple dificultad financiera. El mercado laboral para mujeres de su edad era particularmente brutal, con muchos empleadores prefiriendo candidatos más jóvenes o trabajadores con títulos universitarios que Clara nunca había podido costear. Aplicó para docenas de posiciones, trabajos de restaurante, trabajo de menudeo, servicios de limpieza, enfrentando rechazo tras rechazo que lentamente erosionó su confianza. Los pequeños ahorros de Clara desaparecieron rápidamente a pesar de su presupuesto cuidadoso. Los pagos de deuda médica no podían posponerse indefinidamente, su renta demandaba prioridad, y aún las necesidades más básicas como comida y transporte consumían lo poco dinero que quedaba. Comenzó a comprar en bancos de alimentos, algo que se sentía vergonzoso a pesar de la gentileza de los voluntarios que servían ahí. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. El aislamiento social del desempleo resultó casi tan difícil como las presiones financieras. La identidad de Clara había estado estrechamente ligada a su trabajo, al sentido de propósito y conexión humana que venía de servir a otros competente y alegremente. Sin esa estructura diaria e interacción social, se encontró luchando con depresión que hacía la búsqueda de trabajo aún más desafiante. El departamento que una vez había sido refugio, ahora se sentía como una prisión. Clara aplicó para beneficios de desempleo, navegando un sistema burocrático que parecía diseñado para desalentar en lugar de asistir a personas en su situación. La cantidad semanal que recibía cubría menos de la mitad de sus gastos básicos, forzándola a tomar decisiones imposibles entre necesidades. El estrés del cálculo financiero constante comenzó a afectar su sueño y su salud, creando una espiral descendente que era difícil de escapar. A pesar de estos desafíos, Clara mantuvo la dignidad personal que siempre había sido su fuente de fortaleza. Se mantenía limpia y ordenadamente vestida para entrevistas de trabajo, incluso cuando no podía permitirse reemplazar ropa gastada. Hablaba con empleadores potenciales con la misma calidez y profesionalismo que había caracterizado su servicio al cliente, rehusándose a dejar que sus circunstancias disminuyeran su sentido de autoestima. Clara comenzó a entender el desempleo como una forma de invisibilidad social que era aún más completa que la invisibilidad que había experimentado como trabajadora de servicio. Al menos cuando estaba trabajando, había sido vista por clientes y compañeros de trabajo, incluso si esa visibilidad era limitada y a menudo despectiva. Cuando desempleada, parecía desaparecer completamente del paisaje social, volviéndose una de las masas luchando anónimas que personas con empleo seguro preferían no pensar demasiado profundamente. Los meses de invierno fueron particularmente duros, tanto financiera como emocionalmente. El departamento de Clara estaba mal calentado y no podía permitirse mantener el termostato a un nivel cómodo. Se puso capas de suéteres y pasaba tiempo en la biblioteca pública, que ofrecía tanto calor como acceso gratuito a Internet para búsqueda de trabajo. La biblioteca se convirtió en su segundo hogar, un lugar donde podía mantener alguna apariencia de rutina y propósito mientras buscaba nuevas oportunidades de empleo. Durante estas visitas a la biblioteca, Clara comenzó a notar otras personas que parecían estar en situaciones similares. Adultos mayores pasando días enteros en terminales de computadora, madres con niños que parecían estar usando la biblioteca como cuidado infantil asequible, personas mayores que parecían venir más por contacto humano que por libros. La biblioteca servía como un centro de servicio social no oficial para personas que la economía formal había dejado atrás. Clara encontró algo de consuelo en leer durante este periodo difícil, descubriendo autores y libros que nunca había tenido tiempo de explorar mientras trabajaba a tiempo completo. La literatura proporcionaba un escape de preocupaciones inmediatas y también ofrecía perspectivas sobre sufrimiento humano y resistencia que la ayudaron a contextualizar sus propias luchas. La colección de la biblioteca se convirtió en una fuente tanto de entretenimiento
como sustento emocional durante los meses más oscuros de su desempleo. Mientras el invierno se convirtió en primavera, Clara comenzó a considerar opciones más drásticas para su futuro. Su hermana, en Toluca, había ofrecido dejarla mudarse temporalmente, pero eso significaría renunciar a su departamento en la Ciudad de México y empezar de nuevo en una ciudad con aún menos oportunidades de trabajo. La decisión se sentía como admitir derrota, pero la derrota comenzaba a parecer preferible a la lenta inanición de su situación actual. Clara estaba sentada en la biblioteca una tarde en abril, navegando por listados de trabajo que todos parecían requerir calificaciones que no tenía, cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. Se volteó para ver a Jennifer de la galería, la mujer que siempre la había saludado calurosamente en la cafetería y había preguntado por su ausencia durante esas semanas finales. Jennifer se veía sorprendida y complacida de ver a Clara, aunque su expresión rápidamente cambió a preocupación cuando se dio cuenta del contexto de su encuentro. La conversación que siguió fue incómoda, pero iluminadora. Jennifer había asumido que Clara había dejado la cafetería por una mejor oportunidad y se sorprendió al saber sobre su desempleo. Mencionó que varios clientes regulares se habían quejado sobre la caída en calidad de servicio desde la partida de Clara y que ella misma había dejado de ir a la Cuchara Dorada tan frecuentemente porque la atmósfera se había vuelto menos acogedora sin la presencia de Clara. La preocupación de Jennifer se sentía genuina, y por primera vez en meses, Clara experimentó la calidez de conexión humana de alguien que la veía como más que solo un proveedor de servicios. Intercambiaron números de teléfono, y Jennifer prometió mantener a Clara en mente si escuchaba sobre cualquier oportunidad de trabajo. La interacción le recordó a Clara que no todos en la base de clientes de la cafetería habían sido ajenos a sus contribuciones, incluso si su reconocimiento había llegado demasiado tarde para prevenir su despido. Esa noche, Clara reflexionó sobre la extraña trayectoria que la había llevado de empleo estable a búsquedas de trabajo en biblioteca. El camino parecía tanto inevitable como completamente prevenible, inevitable dadas las dinámicas de poder que hacían a trabajadores como ella desechables, prevenible si solo una persona con influencia hubiera elegido verla como merecedora de justicia básica y consideración humana. Clara se dio cuenta de que su enojo hacia Ricardo Crestwell había evolucionado hacia algo más complejo y quizás más peligroso para su propio bienestar, una clase de entendimiento resignado de cómo personas con riqueza y poder se movían por el mundo sin considerar el costo humano de sus decisiones. Este entendimiento amenazaba calcificarse en cinismo, y Clara reconoció que proteger su propia capacidad para esperanza y conexión humana requeriría esfuerzo consciente. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su oficina de penthouse con paredes de cristal, Ricardo Crestwell estaba descubriendo que algunos problemas no podían resolverse con dinero o poder. Las filtraciones de información que habían provocado sus sospechas sobre Clara habían continuado mucho después de su partida de la cafetería, dejando claro que ella nunca había sido la fuente de sus problemas de negocios. El culpable real había sido descubierto. Un exempleado descontento accediendo a su calendario a través de sistemas digitales compartidos. Pero esta revelación no trajo satisfacción a Ricardo, solo una conciencia creciente de la injusticia que había perpetrado. Ricardo se encontró pensando en Clara más seguido de lo que parecía razonable para alguien que había sido meramente un proveedor de servicios en su rutina diaria. Recordaba pequeños detalles sobre su comportamiento, el orgullo silencioso en su postura, la calidez genuina en su sonrisa, la eficiencia con la que había anticipado sus necesidades sin ser intrusiva. Estas memorias cargaban un peso que lo sorprendía, sugiriendo que sus interacciones diarias habían significado más para él de lo que había reconocido conscientemente en el tiempo. La mesa del rincón en la Cuchara Dorada ya no se sentía cómoda para Ricardo. El reemplazo de Clara, un joven llamado Kevin, proporcionaba servicio perfectamente adecuado, pero el cuidado intuitivo perfecto que Clara había ofrecido faltaba. Ricardo se encontró explicando preferencias que Clara había recordado sin esfuerzo, esperando más tiempo por rellenadas que habían aparecido automáticamente, sintiéndose como si estuviera lidiando
con un extraño más que con alguien que entendía los pequeños ritmos de su rutina diaria. La recuperación de negocios de Ricardo del escándalo de filtración de información había sido rápida y completa, sus pérdidas financieras rápidamente recuperadas a través de otras inversiones y tratos, pero el costo humano de su juicio precipitado permanecía incómodamente presente en su conciencia. Había ejercido su poder económico sin pensar, destruyendo el sustento de alguien basándose en sospechas infundadas, y la facilidad con la que lo había hecho reveló algo sobre su carácter que no le gustaba reconocer. La culpa que Ricardo sentía era complicada por su incertidumbre sobre cómo abordar el daño que había causado. Simple compensación financiera parecía inadecuada y potencialmente insultante, mientras una disculpa directa requeriría reconocer el alcance completo de su mala acción. Era un hombre acostumbrado a arreglar problemas a través de acción estratégica, pero esta situación pedía una clase de valor moral que su riqueza y éxito no le habían enseñado a ejercer. Ricardo comenzó a prestar más atención a los trabajadores de servicio en su vida diaria, el portero en su edificio, el personal de limpieza en su oficina, los meseros en restaurantes donde conducía cenas de negocios. Notó sus nombres en placas de identificación, hizo contacto visual durante interacciones, ofreció pequeño reconocimiento de su competencia y cortesía. Estos gestos se sentían torpes e insuficientes, pero representaban sus primeros intentos de ver a las personas que facilitaban su estilo de vida cómodo. Los cambios en el comportamiento de Ricardo no pasaron desapercibidos por sus colegas y empleados, aunque interpretaron su consideración aumentada hacia el personal de servicio de varias maneras. Algunos lo vieron como una evolución positiva en su estilo de liderazgo, mientras otros se preguntaron si estaba pasando por alguna clase de crisis personal que lo estaba haciendo inusualmente sensible a dinámicas de clase. Ricardo no trató de explicar sus motivaciones, en parte porque no estaba completamente seguro de entenderlas él mismo. Los hijos adolescentes de Ricardo, Emily y Max, comenzaron a notar la preocupación inusual de su padre con preguntas de justicia y trato de trabajadores. En conversaciones de cena, que previamente se habían centrado en sus logros académicos y actividades sociales, Ricardo ahora a veces planteaba temas sobre desigualdad económica y la dignidad del trabajo. Los adolescentes inicialmente estaban desconcertados por este cambio, pero gradualmente comenzaron a involucrarse con estas ideas, especialmente mientras se conectaban con sus propias observaciones sobre diferencias de clase en su escuela privada. Una noche en mayo, Emily preguntó directamente a su padre sobre los cambios que había observado en su comportamiento, particularmente su generosidad aumentada hacia trabajadores de servicio y su incomodidad obvia con cualquier despliegue de privilegio de clase que pareciera denigrar a otros. Ricardo se encontró contándoles a sus hijos sobre Clara. No la historia completa de sus sospechas y sus consecuencias, pero lo suficiente para transmitir su conciencia creciente de que su riqueza venía con responsabilidades morales que había ignorado previamente. Emily y Max escucharon las reflexiones de su padre con la claridad moral que a veces poseen los adolescentes, inmediatamente captando la injusticia de lo que había pasado a Clara. Hicieron preguntas punzantes sobre por qué no había investigado sus sospechas más cuidadosamente antes de actuar en ellas, por qué no había considerado el impacto de sus decisiones en alguien que dependía del trabajo para supervivencia. Sus preguntas forzaron a Ricardo a confrontar la crueldad casual de sus suposiciones sobre personas que consideraba debajo de su clase social. La conversación con sus hijos marcó un punto de inflexión en el entendimiento de Ricardo de la situación. Se dio cuenta de que su culpa sobre el incidente de Clara se conectaba con patrones más grandes en cómo había enseñado a sus hijos a navegar su posición privilegiada en el mundo. Si quería que crecieran hacia adultos que usaran sus ventajas responsablemente, necesitaba modelar la clase de valor moral que sus propias acciones habían tan conspicuamente carecido. Ricardo tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Encontraría a Clara e intentaría hacer cualquier reparación posible, no porque esperara perdón, sino porque tomar responsabilidad por sus acciones era necesario para su propio desarrollo moral. La decisión se sentía simultáneamente muy poco y muy tarde,
pero también como el único camino adelante que le permitía mantener cualquier sentido de integridad personal. Encontrar a Clara resultó más desafiante de lo que Ricardo había anticipado. El personal de la cafetería no podía proporcionar su información de contacto debido a políticas de privacidad, y sus redes de negocios usuales no tenían conexión con alguien de su clase social y circunstancias económicas. Ricardo se dio cuenta de que su riqueza, que proporcionaba acceso a casi cualquier cosa que quisiera, era inútil para localizar a alguien que había sido empujada a los márgenes de la sociedad, en parte a través de sus propias acciones. Ricardo contrató a un investigador privado, una decisión que se sentía tanto necesaria como vagamente acosadora. El reporte del investigador pintó un cuadro de la vida de Clara después de la cafetería que hizo la culpa de Ricardo considerablemente peor. Había luchado con desempleo extendido, había agotado sus pequeños ahorros, había sido forzada a depender de servicios sociales y bancos de alimentos para cubrir necesidades básicas. La relación matemática entre su ejercicio casual de poder y su sufrimiento subsecuente era innegablemente clara. El investigador proporcionó la dirección de Clara, pero Ricardo vaciló por días antes de decidir cómo acercársele. Una visita a su departamento parecía invasiva, mientras una llamada telefónica se sentía inadecuada para la seriedad de lo que necesitaba decir. Finalmente, decidió escribir una carta, algo que le permitiría expresar su arrepentimiento cuidadosamente, mientras daba a Clara la opción de ignorar completamente su acercamiento si prefería. La carta de Ricardo fue más difícil de escribir que cualquier correspondencia de negocios que jamás hubiera compuesto. ¿Cómo te disculpas por asumir la culpa de alguien sin evidencia? ¿Cómo reconoces el costo humano de decisiones tomadas desde posiciones de poder? ¿Cómo solicitas perdón mientras entiendes que el perdón podría no ser posible ni merecido? Ricardo redactó y redactó la carta docenas de veces, tratando de encontrar palabras que fueran honestas sobre sus fallas sin sonar autosirvientes en su arrepentimiento. La versión final de la carta de Ricardo fue breve y directa, un reconocimiento de sus sospechas infundadas, una admisión de que sus acciones le habían causado daño serio y una oferta de proporcionar cualquier asistencia que pudiera ayudar a reparar el daño que había causado. No intentó explicar o excusar su comportamiento, enfocándose en cambio en tomar responsabilidad completa por decisiones que habían sido suyas solas de tomar. Clara recibió la carta de Ricardo una mañana de martes en junio, entregada al pequeño departamento de eficiencia al que se había mudado después de no poder pagar su renta previa. Reconoció su nombre inmediatamente, aunque se sorprendió de que se hubiera molestado en rastrear su dirección. La carta misma la sorprendió aún más. Había esperado amenazas legales o arrepentimientos huecos, estilo corporativo, pero en cambio encontró lo que parecía una expresión genuina de arrepentimiento y responsabilidad. Leer la carta de Ricardo trajo a Clara una mezcla compleja de emociones. Parte de ella se sintió validada por su reconocimiento de mala acción, mientras otra parte permaneció enojada por los meses de sufrimiento que sus acciones habían causado. La ayuda práctica que ofrecía era tentadora, dadas sus luchas financieras continuadas, pero aceptar asistencia de la persona que había creado sus problemas en primer lugar se sentía incómodamente como una forma de dependencia que no estaba segura de querer abrazar. Clara tomó varios días para considerar cómo responder a la carta de Ricardo, si acaso. Discutió la situación con su hermana María durante una de sus llamadas semanales, tratando de trabajar, a través de la complejidad emocional, de potencialmente reconciliarse con alguien que la había dañado tan significativamente. La perspectiva de María era práctica. Si Ricardo era genuinamente apenado y su asistencia podía ayudar a Clara a reconstruir su vida, entonces el orgullo podría ser menos importante que la supervivencia. Clara finalmente decidió arreglar una reunión con Ricardo, pero en sus propios términos y en una ubicación pública donde se sentiría segura y en control. Sugirió que se encontraran en una pequeña cafetería en su vecindario, un lugar que representaba su mundo más que el de él, donde las dinámicas de poder que habían definido su relación previa estarían algo niveladas. Ricardo acordó inmediatamente a sus términos, agradecido de que estuviera dispuesta a verlo en absoluto. La reunión tuvo lugar una tarde de sábado a finales de junio, en una cafetería modesta,
que no se parecía en nada a la elegante cuchara dorada donde su relación previa se había desenvuelto. Clara llegó primero, eligiendo una mesa cerca de la ventana donde podía observar la aproximación de Ricardo. Se había vestido cuidadosamente para la reunión, no en ropa de trabajo o casualidad de desempleo, sino en un vestido simple que reflejaba su dignidad mientras reconocía sus circunstancias cambiadas. Ricardo entró a la cafetería exactamente a tiempo, mirando alrededor inciertamente hasta que Clara captó su atención con un pequeño saludo. Se veía diferente fuera de su contexto usual, menos imponente, más a escala humana, obviamente incómodo en alrededores que no estaban diseñados para personas de su clase social. Clara encontró alguna satisfacción en verlo navegar un ambiente donde él era el que parecía fuera de lugar. La conversación comenzó torpemente, con Ricardo repitiendo las disculpas de su carta mientras Clara escuchaba sin responder inmediatamente. Había decidido de antemano dejarle hablar primero, ver qué diría cuando se enfrentara con el ser humano actual cuya vida había trastornado. La incomodidad de Ricardo era obvia, pero su arrepentimiento parecía genuino, careciendo de la calidad calculada que Clara había aprendido a reconocer en clientes adinerados que estaban acostumbrados a comprar su salida de situaciones incómodas. Clara finalmente habló, su voz calmada pero firme mientras describía las consecuencias prácticas de las acusaciones de Ricardo, la pérdida de trabajo, la dificultad financiera, los meses de desempleo e inseguridad de vivienda que habían seguido su juicio precipitado. No alzó la voz ni expresó enojo directamente, pero la recitación factual de su sufrimiento tuvo más impacto del que cualquier explosión emocional podría haber logrado. Ricardo escuchó sin interrumpir, su rostro palideciendo mientras entendía el alcance completo de lo que sus sospechas infundadas le habían costado. Cuando Clara terminó de hablar, el silencio se asentó sobre su mesa. Ricardo parecía estar luchando con qué decir después, quizás dándose cuenta de que ninguna disculpa podía deshacer meses de dificultad innecesaria. Clara apreció su incomodidad, no por crueldad, sino porque sugería que estaba genuinamente luchando con el peso moral de sus acciones, más que simplemente tratando de aliviar su propia conciencia con arrepentimientos perfunctorios. Ricardo finalmente preguntó qué podía hacer para ayudar a Clara a reconstruir su vida, dejando claro que no estaba ofreciendo caridad, sino intentando reparar daño por el cual era responsable. Clara había anticipado esta pregunta y había preparado su respuesta cuidadosamente. No quería dinero directamente, lo cual se sentiría demasiado como pago por su silencio, pero aceptaría su asistencia en encontrar nuevo empleo que igualara sus habilidades y experiencia. Los arreglos prácticos que discutieron se sintieron como de negocios más que personales, lo cual les convenía a ambos. Ricardo usaría sus conexiones en las comunidades de restaurantes y hospitalidad de la Ciudad de México para ayudar a Clara a encontrar una posición que ofreciera tanto salarios justos como seguridad laboral. Clara proporcionaría referencias de su empleo previo y se acercaría a cualquier oportunidad que Ricardo identificara con su profesionalismo y dignidad usuales. Mientras su reunión llegaba a su fin, Clara sintió un sentido inesperado de cierre comenzando a desarrollarse. El reconocimiento de Ricardo de mala acción no borraría los meses de lucha que había soportado, pero restauró algo importante, su sentido de que había sido tratada injustamente, que su sufrimiento no había sido merecido, que alguien con poder podía ser responsabilizado por las consecuencias de sus acciones. Ricardo dejó la cafetería con un entendimiento diferente de su lugar en el paisaje moral del mundo. Conocer a Clara lo había forzado a confrontar el costo humano de sus privilegios de una manera que discusiones abstractas de desigualdad no podían lograr. Ella le había mostrado gracia sin ofrecer perdón fácil, responsabilidad sin castigo vengativo, dignidad en circunstancias donde la dignidad había sido sistemáticamente socavada. Dentro de 2 semanas de su reunión, Ricardo había arreglado varias entrevistas de trabajo para Clara con dueños de restaurantes y gerentes de hotel en su red profesional. Había sido cuidadoso de presentar sus calificaciones honestamente, sin mencionar las circunstancias personales que habían motivado su involucramiento, permitiendo a Clara ganar estas oportunidades basándose en sus méritos
más que en su culpa. Clara aseguró una posición como jefa de meseros en un restaurante de hotel elegante en el centro, un trabajo que pagaba significativamente más que su posición previa y ofrecía beneficios que proporcionaban seguridad real. El trabajo era demandante, pero respetado. La administración trataba a los empleados justamente, y Clara se encontró una vez más enorgulleciéndose de la excelencia de servicio mientras se sentía valorada más que invisible. El nuevo trabajo permitió a Clara mudarse a un mejor departamento y comenzar a reconstruir su estabilidad financiera. Pudo reanudar pagos regulares en la deuda médica de su madre e incluso comenzó a contribuir a un pequeño fondo de emergencia que la protegería de impactos económicos futuros. Las mejoras prácticas en sus circunstancias fueron importantes, pero la restauración de su dignidad profesional importó aún más. Ricardo monitoreó la situación de Clara desde la distancia, no porque esperara gratitud, sino porque necesitaba saber que sus esfuerzos en reparación realmente estaban ayudando más que creando nuevas formas de dependencia incómoda. Los reportes que recibió sugirieron que Clara estaba prosperando en su nueva posición, ganando reconocimiento por las mismas cualidades de excelencia de servicio que una vez habían sido tomadas por garantizado en la cuchara dorada. Un año después de su reunión de reconciliación, Ricardo recibió un mensaje inesperado de Clara. Había sido promovida a gerente asistente de restaurante en su hotel, una posición que utilizaba sus años de experiencia en servicio al cliente y sus habilidades naturales en entrenamiento y supervisión de personal. Quería que Ricardo supiera sobre su éxito, no para agradecerle, sino para demostrar que su asistencia había sido puesta a buen uso, que había reconstruido su carrera a través de sus propios esfuerzos, más que simplemente aceptando caridad. El mensaje de Clara le recordó a Ricardo que la redención era un proceso en curso más que un acto único de contrición. El daño que había causado no podía deshacerse, pero podía ser reconocido, abordado y aprendido de maneras que podrían prevenir injusticias similares en el futuro. Su relación con Clara nunca sería amistad. Demasiado daño había sido hecho para eso, pero había evolucionado hacia algo más valioso: respeto mutuo entre dos personas que habían aprendido verdades difíciles sobre poder, dignidad y responsabilidad moral. La historia de Clara y Ricardo se extendió a través de la comunidad de restaurantes de la Ciudad de México, de maneras que ninguno de ellos inicialmente se dio cuenta. Trabajadores que habían experimentado injusticias similares se sintieron validados por la vindicación eventual de Clara, mientras gerentes y dueños comenzaron a reconsiderar cómo respondían a quejas de clientes sobre sus empleados. El caso se volvió un ejemplo silencioso de cómo la responsabilidad individual podía crear cambios más amplios en dinámicas de lugar de trabajo y relaciones de clientes. Clara nunca regresó a la cuchara dorada como cliente, pero ocasionalmente pasaba por ella en su camino a otros destinos en la zona rosa. La cafetería se veía igual desde afuera, pero sabía que su ausencia había cambiado algo esencial sobre su atmósfera. Varios de sus clientes regulares anteriores habían mencionado extrañarla cuando la encontraron en su nuevo trabajo, confirmando su sentido de que el buen servicio creaba relaciones que importaban más allá de simples transacciones económicas. Ricardo aún frecuentaba la cuchara dorada ocasionalmente, pero la mesa del rincón ya no tenía el mismo atractivo. Se encontró más consciente de cómo trataba a trabajadores de servicio en todos lados, haciendo esfuerzo por verlos como individuos más que simplemente como proveedores de conveniencia. Sus hijos notaron estos cambios y comenzaron a modelar comportamiento similar, rompiendo ciclos de desprecio casual basado en clase que de otra manera podrían haber continuado hacia la siguiente generación. El incidente había enseñado tanto a Clara como a Ricardo lecciones que se extendían mucho más allá de su relación individual. Clara había aprendido que la dignidad podía sobrevivir la injusticia, que la resistencia era posible incluso ante desventaja sistemática y que la gracia bajo presión podía eventualmente ser reconocida y recompensada. Ricardo había aprendido que la riqueza y poder creaban obligaciones morales, que suposiciones basadas en prejuicio de clase podían causar daño real, y que tomar responsabilidad por errores requería esfuerzo continuo más que simple disculpa. 3 años después de su reconciliación inicial,
Clara se encontró en una posición inesperada de influencia dentro de la industria de hospitalidad de la Ciudad de México. Su reputación por tanto excelente servicio como trato justo de empleados había crecido, llevando a oportunidades de consultoría con cadenas de restaurantes buscando mejorar su cultura de servicio al cliente. Descubrió que sus años de experiencia siendo invisible le habían dado perspectiva única sobre las dinámicas entre proveedores de servicio y clientes, conocimiento que resultó valioso para negocios buscando crear ambientes de servicio más respetuosos y efectivos. El trabajo de consultoría de Clara le permitió abordar problemas sistémicos que iban más allá de casos individuales de maltrato. Desarrolló programas de entrenamiento que ayudaron tanto a empleados como a administración a entender el respeto mutuo necesario para relaciones de servicio de calidad. Sus programas enfatizaron que el excelente servicio al cliente requería ver a trabajadores como seres humanos completos más que proveedores de servicio intercambiables, una lección que había sido aprendida a través de su propia experiencia dolorosa. El éxito del negocio de consultoría de Clara proporcionó seguridad financiera que nunca había experimentado previamente. Por primera vez en su vida adulta, no tenía que preocuparse por cubrir gastos básicos o calcular cada pequeña compra. La libertad de ansiedad financiera constante permitió a Clara tomar decisiones basadas en lo que le interesaba más que simplemente lo que era necesario para supervivencia. Comenzó a tomar clases nocturnas en una universidad comunitaria, persiguiendo educación que había sido imposible cuando trabajaba múltiples trabajos solo para pagar renta. Los estudios educativos de Clara no estaban dirigidos a abandonar el trabajo de servicio, sino a entenderlo más profundamente. Estudió administración de negocios, psicología y sociología, buscando marcos académicos para el conocimiento práctico que había ganado a través de años de observación y experiencia. Sus profesores inicialmente se sorprendieron por la sofisticación de sus perspectivas sobre dinámicas del lugar de trabajo y comportamiento humano, no dándose cuenta de que su entendimiento venía de años de atención cuidadosa a patrones sociales que la mayoría de la gente toma por garantizado. La combinación de experiencia práctica y estudio académico dio a Clara una perspectiva única sobre temas de desigualdad económica y dignidad del lugar de trabajo. Comenzó a hablar en conferencias de industria y escribir artículos sobre trabajo de servicio que desafiaron suposiciones comunes sobre las habilidades e inteligencia requeridas para excelencia de servicio al cliente. Su voz en estos forums cargaba autoridad porque hablaba desde experiencia vivida más que conocimiento teórico. Ricardo, mientras tanto, había pasado por su propio proceso de reflexión más profunda sobre las responsabilidades que venían con riqueza e influencia. Su culpa inicial sobre el incidente de Clara había evolucionado hacia un examen más comprensivo de cómo sus prácticas de negocios y elecciones personales afectaban a otras personas. Comenzó a requerir que sus compañías implementaran políticas que protegieran a trabajadores de despido arbitrario y proporcionaran caminos para abordar conflictos del lugar de trabajo justamente. Los asociados de negocios de Ricardo notaron los cambios en su aproximación a relaciones de empleados y responsabilidad corporativa. Algunos vieron estas modificaciones escépticamente, preguntándose si su nuevo énfasis en dignidad de trabajador afectaría rentabilidad. Pero Ricardo descubrió que tratar empleados con respeto y proporcionar seguridad laboral realmente mejoró productividad y redujo costos de rotación. Las elecciones morales que inicialmente habían sentido como sacrificios de negocios resultaron ser estrategias económicas sólidas también. El impacto de la perspectiva cambiada de Ricardo se extendió a sus actividades filantrópicas. Mientras continuó financiando becas educativas, también comenzó a apoyar organizaciones que abogaban por derechos de trabajadores y proporcionaban asistencia a personas experimentando discriminación de empleo. Sus donaciones a estas causas no fueron motivadas por reconocimiento público, prefería dar anónimamente, sino por su entendimiento creciente de que actos individuales de caridad no podían abordar problemas sistémicos sin cambio institucional más amplio. Los hijos de Ricardo, Emily y Max habían crecido hacia adultos jóvenes que llevaron adelante las lecciones sobre dignidad y responsabilidad
que la experiencia de su padre con Clara le había enseñado. Ambos eligieron caminos de carrera que involucraban trabajar con personas de diferentes trasfondos económicos, Emily en trabajo social, Max en educación pública, aproximándose a sus vidas profesionales con conciencia de cómo las dinámicas de poder afectaban relaciones humanas. 4 años después del despido de Clara de la Cuchara Dorada, recibió un honor que habría parecido imposible durante sus meses de desempleo. La Asociación de Restaurantes de la Ciudad de México la presentó con un premio reconociendo sus contribuciones a mejorar condiciones de trabajo de la industria de servicio. La ceremonia tuvo lugar en un salón de hotel del centro lleno de dueños de restaurantes, gerentes y trabajadores de a través de la ciudad. El discurso de aceptación de Clara fue breve pero poderoso, enfocándose en la dignidad que existía en el trabajo de servicio cuando se realizaba con habilidad y respeto. Habló sobre las relaciones complejas entre proveedores de servicio y clientes, la humanidad mutua que debería caracterizar estas interacciones y la responsabilidad que todos compartían para crear ambientes de lugar de trabajo donde todas las personas pudieran mantener su autorrespeto mientras se ganaban la vida. Ricardo asistió a la ceremonia de premio de Clara, sentándose en la audiencia, más que en la mesa principal, donde sus contribuciones financieras a la industria podrían haberle ganado un lugar. Escuchó a Clara hablar con una mezcla de admiración y arrepentimiento continuo, recordando a la mujer capaz y digna que había fallado en ver durante sus meses de interacción diaria en la cafetería. Su éxito se sintió como una forma de redención para ambos, aunque entendía que su papel había sido mínimo comparado con sus propios esfuerzos para reconstruir su carrera. Después de la ceremonia, Clara y Ricardo hablaron brevemente, su primera conversación desde la reunión de reconciliación inicial 3 años antes. La interacción fue profesional y cordial, marcada por respeto mutuo más que calidez, pero libre de la tensión que había caracterizado sus encuentros finales en la Cuchara Dorada. Clara agradeció a Ricardo por la asistencia que la había ayudado a transicionar a mejor empleo, mientras Ricardo expresó orgullo genuino en sus logros y el impacto positivo de su trabajo. La conversación duró solo unos minutos, pero representó una forma de finalización para ambos. Clara había demostrado que su asistencia había sido bien usada, que había construido algo significativo de la oportunidad que él había proporcionado para reparar sus errores. Ricardo había visto evidencia concreta de que tomar responsabilidad por sus acciones había contribuido a resultados positivos más que simplemente apaciguar su propia culpa. 5 años después, Clara es dueña de su propio pequeño negocio de catering que sirve a la población creciente de profesionales trabajadores de la Ciudad de México. Su compañía es conocida por excelente comida y servicio impecable, pero también por tratar empleados justamente y crear oportunidades para avance que reflejan el entendimiento de Clara de cómo la inseguridad económica afecta las vidas de trabajadores. Se ha vuelto exitosa en sus propios términos, construyendo algo más grande que ella misma, mientras mantiene los valores que la sostuvieron a través de su período más difícil. El negocio de Clara emplea 15 personas, muchas de las cuales vienen de trasfondos similares al suyo: madres solteras, inmigrantes, personas sin títulos universitarios que poseen la inteligencia y ética de trabajo para tener éxito si se les dan oportunidades justas. Proporciona salarios por encima del mercado, beneficios de salud, tiempo libre pagado y oportunidades de desarrollo profesional que permiten a empleados avanzar dentro de la compañía o prepararse para mejores posiciones en otros lados. El modelo de negocios prueba que tratar bien a trabajadores puede coexistir con éxito financiero. El éxito de la compañía de catering de Clara la ha hecho una oradora solicitada en escuelas de negocios y conferencias de desarrollo profesional. Sus presentaciones se enfocan en los beneficios prácticos y morales de crear culturas de lugar de trabajo basadas en respeto mutuo más que estructuras de poder jerárquico. Usa su propia historia con moderación, prefiriendo enfocarse en principios más amplios y estrategias accionables que otros dueños de negocios pueden implementar. El hablar en público de Clara ha llevado a oportunidades de consultoría adicionales con corporaciones buscando mejorar sus relaciones de empleados y calidad de servicio al cliente.
Su lista de clientes incluye varias cadenas hoteleras mayores, grupos de restaurantes y compañías de menudeo que han descubierto que las perspectivas de Clara sobre relaciones de servicio pueden mejorar significativamente tanto satisfacción de empleado como lealtad de cliente. Los honorarios de consultoría de estos contratos han proporcionado a Clara con seguridad financiera que se extiende mucho más allá de simple estabilidad. Ricardo sirve en la junta de varias organizaciones que promueven oportunidad económica y derechos de trabajadores, contribuciones que reflejan su conciencia creciente de cómo el privilegio de clase crea tanto ventajas como responsabilidades morales. No está tratando de absolver a sí mismo de errores pasados a través de trabajo caritativo, sino más bien usar sus recursos de maneras que podrían prevenir que otros trabajadores experimenten las injusticias que Clara soportó. Su servicio de junta es práctico más que simplemente financiero, involucrándolo en discusiones de política y estrategia organizacional de maneras que profundizan su entendimiento de desigualdad sistémica. La relación entre Clara y Ricardo ha evolucionado hacia algo que ni amistad ni mero conocimiento profesional describe adecuadamente. Se ven ocasionalmente en eventos de industria o reuniones de junta de organizaciones enfocadas en justicia de lugar de trabajo. Sus interacciones son cordiales y respetuosas, marcadas por un entendimiento de historia compartida que ninguno necesita discutir explícitamente. Cada reconoce en el otro alguien que ha aprendido lecciones importantes sobre dignidad, responsabilidad y la posibilidad de cambio positivo. Clara often reflexiona sobre la extraña trayectoria que la llevó del trabajador de servicio invisible en la cuchara dorada a defensor influyente para reforma de la industria de hospitalidad. La transformación no fue simplemente el resultado de la asistencia de Ricardo. Requirió su propia determinación, inteligencia y rechazo a dejar que la injusticia definiera su sentido de posibilidad, pero reconoce que su disposición a tomar responsabilidad por sus errores creó oportunidades que podrían no haber existido de otra manera. La injusticia que Clara experimentó se ha vuelto una fuente de fortaleza más que simplemente una memoria dolorosa. Su entendimiento de lo que se siente ser despedida, sospechada y económicamente vulnerable le da credibilidad al hablar sobre dignidad de lugar de trabajo que teorías académicas o entrenamiento de administración no pueden proporcionar. Los meses de desempleo y lucha financiera que una vez se sintieron como pérdida pura se han vuelto experiencias fundacionales que informan su trabajo actual. La historia de Clara ha sido cronicada en varias publicaciones de negocios y reportes de justicia de lugar de trabajo, usualmente enfocándose en su ascenso de trabajadora de servicio a dueña de negocios más que las circunstancias específicas que dispararon su cambio de carrera. Coopera con estos perfiles selectivamente, queriendo destacar temas de dignidad de trabajador sin sensacionalizar su experiencia personal o permitir que cobertura mediática simplifique demasiado temas complejos sobre clase y justicia económica. Cuando periodistas sí preguntan a Clara sobre el incidente en la cuchara dorada, habla de él en términos que enfatizan problemas sistémicos más que villanos individuales. Describe las sospechas infundadas de Ricardo como un ejemplo de cómo el privilegio de clase puede cegar a personas a la humanidad de trabajadores de servicio, mientras también reconoce sus esfuerzos subsecuentes para abordar el daño que causó. Su análisis se enfoca en temas estructurales que hacen workers vulnerables más que agravios personales. La perspectiva de Ricardo sobre el incidente ha continuado evolucionando a lo largo de los años. Ve su juicio precipitado sobre Clara como una experiencia de aprendizaje crucial que reveló puntos ciegos morales que no había reconocido previamente. El incidente le enseñó que buenas intenciones y dar caritativo no podían sustituir por tratar personas individuales con justicia básica y respeto. La lección ha influenciado no solo sus prácticas de negocios, sino su aproximación a ser padre e involucramiento comunitario. Los cambios en la visión del mundo de Ricardo han afectado el entendimiento de sus hijos, de sus propios privilegios y responsabilidades. Emily y Max crecieron viendo a su padre confrontar sus errores y trabajar para abordar sus consecuencias,
aprendiendo que desarrollo moral es un proceso en curso más que un estado fijo del ser. Ambos han elegido caminos de carrera que involucran servicio a otros, aproximándose a su trabajo con conciencia de cómo dinámicas de poder afectan relaciones humanas. Ricardo ocasionalmente visita La Cuchara Dorada, aunque la mesa del rincón ya no tiene el mismo significado para él. La cafetería sirve como un recordatorio de lo fácilmente que el poder puede ser mal usado y cuánto daño puede resultar de suposiciones infundadas sobre personas que ocupan diferentes posiciones sociales. El personal de servicio actual proporciona asistencia competente y profesional, pero Ricardo reconoce que ahora nota y aprecia cualidades en su trabajo que había tomado por garantizado durante la tenencia de Clara. La historia de Clara y Ricardo se ha vuelto parte del folclore de la industria de restaurantes de la Ciudad de México, aunque a menudo en versiones que enfatizan redención individual más que problemas sistémicos. Trabajadores que han experimentado injusticias similares encuentran validación en el éxito eventual de Clara, mientras gerentes y dueños son recordados que su trato de empleados tiene consecuencias que se extienden más allá de dinámicas inmediatas del lugar de trabajo. El caso se ha vuelto un punto de referencia para discusiones sobre quejas de clientes, derechos de empleados y las responsabilidades que vienen con poder económico. El negocio de catering de Clara continúa creciendo, pero mantiene límites en su expansión que reflejan su compromiso de tratar bien a empleados más que simplemente maximizar beneficio. Podría crecer más rápido cortando costos laborales o reduciendo beneficios, pero elige en cambio construir éxito sostenible basado en respeto mutuo y prosperidad compartida. El modelo de negocios sirve como una demostración práctica de que trato ético de trabajadores puede coexistir con éxito financiero. La relación entre Clara y Ricardo demuestra que relaciones individuales pueden cambiar, que las personas pueden aprender de sus fallas y que la dignidad puede sobrevivir incluso las circunstancias más injustas. Su historia no es un cuento simple de redención o perdón, sino más bien un ejemplo complejo de cómo responsabilidad, respeto y crecimiento moral permanecen posibles incluso a través de diferencias significativas en poder y privilegio. El éxito actual de Clara no borra los meses de lucha que soportó por las sospechas infundadas de Ricardo, pero demuestra que resistencia y dignidad pueden ultimadamente triunfar sobre injusticia. Su trabajo en abogar por trabajadores de la industria de servicio continúa teniendo impacto más allá de su experiencia individual, creando cambio positivo para personas enfrentando desafíos similares en lugares de trabajo a través de la Ciudad de México y más allá. Los esfuerzos de Ricardo para abordar el daño que causó y prevenir injusticias similares a través de sus prácticas de negocios y trabajo caritativo representan responsabilidad genuina más que caridad simplemente impulsada por culpa. Su disposición a examinar sus propios privilegios y sus consecuencias ha creado cambios positivos que se extienden más allá de su relación con Clara para afectar las vidas de muchos otros trabajadores que se benefician de su aproximación modificada a responsabilidad corporativa. El impacto en curso de la historia de Clara y Ricardo demuestra que acciones individuales importan en crear cambio social más amplio. El rechazo de Clara a dejar que la injusticia destruyera su sentido de posibilidad y la disposición de Ricardo a confrontar sus errores y aprender de ellos han contribuido a desarrollos positivos en cultura del lugar de trabajo que se extienden mucho más allá de su relación personal. Hoy, cuando Clara camina por la zona rosa de la Ciudad de México, ve los mismos escaparates caros y peatones bien vestidos que formaron el trasfondo de su viaje diario a La Cuchara Dorada. Pero su perspectiva de estos alrededores ha cambiado completamente. Ya no se mueve por este espacio como alguien buscando permanecer invisible, sino como una dueña de negocios exitosa, cuya presencia es bienvenida y cuyas opiniones son valoradas. La transformación representa más que éxito individual, demuestra que la movilidad social permanece posible, que la dignidad puede sobrevivir de espejo sistemático y que personas que han experimentado injusticia pueden canalizar su entendimiento hacia cambio positivo para otros.
La historia de Clara ofrece esperanza a trabajadores de servicio que se sienten invisibles e inspiración a personas en posiciones de poder que podrían no reconocer el impacto de sus suposiciones y acciones. ¿Y tú? ¿Has servido alguna vez a alguien que nunca realmente te vio como persona? ¿Has sido culpado por problemas que no creaste? ¿Despedido por personas que tenían el poder de cambiar tu vida con una sola decisión? ¿Has visto a alguien con dinero e influencia hacer suposiciones sobre tu carácter basándose en nada más que tus circunstancias económicas? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo, porque tu experiencia importa, tu dignidad importa, y tu resistencia ante la injusticia merece ser reconocida y honrada. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te recordó de tu propio valor en momentos cuando el mundo te hizo sentir invisible, por favor deja un me gusta y suscríbete para que este mensaje alcance a otra persona que necesita escuchar que su servicio, su sacrificio y su fuerza silenciosa tienen valor más allá de lo que cualquier cheque de pago podría medir. Haz clic en el enlace de la izquierda para escuchar más historias de personas ordinarias, encontrando dignidad extraordinaria en las circunstancias más difíciles. Gracias por caminar este viaje emocional con nosotros, por ver la historia de Clara como un reflejo del heroísmo cotidiano que existe en cafeterías, restaurantes y mostradores de servicio a través de este país. Tu trabajo importa, tu dignidad importa, tú importas. Nos vemos en nuestra próxima historia.